Bueno, en Argentina se da el particular caso de que se hizo costumbre hace más o menos 20 años, coincidiendo con todo el mandato de los Kirchner en Argentina, de haber creado una fecha especial donde se conmemora un golpe cívico-militar acaecido en la década de los 70, un 24 de marzo de 1976 sería. Bueno, entonces esta marcha se hace y generalmente, bueno, ahora la consigna es marchar contra el gobierno de Javier Milei. Por supuesto que lo que está haciendo ahora este gobierno actual de Milei es establecer la batalla cultural con relación a esta cuestión. ¿Qué pasaba en Argentina en la década de los 70? Bueno, habían un montón de revueltas, organizaciones criminales, organizaciones terroristas que ponían autos bomba, hacían secuestros de personas, hacían asesinatos, desapariciones de personas, de todo hacían estos guerrilleros. Y eran guerrilleros de izquierda. Adiestrados, entrenados especialmente en Cuba con el régimen dictatorial de izquierda de Fidel Castro, que empezó en el año 1959. Y ya por la década de los 70 ellos enviaban a estos grupos con entrenamiento en Cuba para hacer todo ese tipo de desmanes. Entonces esto venía pasando en los años 70 hasta que se dio un golpe militar en el 76, un 24 de marzo. Y a partir de ahí hubo, por supuesto, una persecución sistemática de todos estos organismos guerrilleros y tuvieron éxito naturalmente, pero también se pasaron un poco de la raya, ¿verdad? Y lo que hicieron los gobiernos kirchneristas, como ellos son zurdos y están en contra del uniforme militar, están en contra de la policía, están a favor de los delincuentes, entonces ellos lo que hicieron era ensalzar constantemente a los guerrilleros como si fueran jóvenes idealistas que estaban luchando por un país mejor en Argentina y que fueron brutalmente reprimidos por el gobierno militar. ¿Entendés? Y lo que hizo la milicia fue responder, digamos, al clamor público popular del entonces, que era terminar con estas guerrillas. Nosotros tenemos un gobierno... ¿Qué hacía Paraguay, por ejemplo, en la década de los 70 en comparación con Argentina? En la década de los 70 Argentina sufría guerrillas de guerrillas, guerrilleros zurdos, socialistas, que querían tomar el poder a toda costa. Y en Paraguay nosotros teníamos el gobierno del general Stroessner, desde 1954. Y hay que también ajustar este escenario al contexto geopolítico internacional de la época, que era la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa Guerra Fría tenía acá su polo de poder el socialismo, mediante el gobierno de dictadura izquierdista en Cuba de Fidel Castro, apoyado por la ex Unión Soviética en aquel entonces. Y había financiamiento para movilizar grupos armados y que desestabilicen los gobiernos democráticos que para aquel entonces existía. Nosotros nos liberamos de todo eso con la presidencia del general Stroessner. No hubo acá tumultos, ni guerrillas, ni autobombas, ni nada que se le parezca. No, existían. Pero no teníamos nosotros eso en como lo que sufrieron los argentinos, me refiero. No, en esa dimensión no, pero de que había un grupo armado. Había. La lucha armada contra el gobierno de Alfredo Stroessner hubo. Sí, claro que sí. Y si vos decís lucha armada contra el gobierno de Alfredo Stroessner, sería en nuestra época actual el EPP contra el gobierno paraguayo. Sí, ahora. Imagínate vos si de acá a 30 años vos le vas a hacer un monumento a Magna María Mesa, a Alcide Oviedo Brites, como grandes idealistas, luchadores por la democracia, porque así se le está presentando. Sí, eso es lo que hicieron los Kirchner en Argentina con los guerrilleros. Tener ERP, no me acuerdo qué ejército, no sé qué historia. Después tener los montoneros, entre los principales. Y lo que hicieron los Kirchner cuando asumieron a partir del 2002, 2003, es enaltecerle a esos guerrilleros y ponerles como pobres víctimas y jóvenes idealistas que luchaban por un país mejor y fueron brutalmente asesinados por el gobierno militar. Todo eso era propaganda. Estos jóvenes, para poner en contexto de aquella época, solamente querían por medio de las armas, o sea, que querían fusilarle al presidente de aquel entonces, quemar todo el Congreso y establecerse ellos como gobierno. Ellos no buscaban acceder al poder por medio de las urnas, sino por medio de las armas. Entonces ellos son ahora, 30, 40 años después, los grandes líderes demócratas que merecen ser recordados y cuyas madres merecen ser destacadas como madres de Plaza de Mayo, que le dicen ellos. Abuelas de Plaza de Mayo, ¿verdad? Y ¿abuela de quién eran? De terroristas, de gente que quería desestabilizar el gobierno, como si fuera que ahora te vengan, ¿verdad? Y no quieren ganar por la urna, como pasó. Ellos
Acá nosotros tuvimos grupos que secuestraba gente y pedía dinero a cambio, como el caso de Arrón y Martí, que están prófugos hasta ahora. Sí, esa es la técnica tradicional, vamos a ponerle ya, ¿verdad? Y tenían asesoramiento de la FARC de Colombia. Sí. Entre ellos se entienden todito, ¿verdad? Partiendo desde Cuba. Y entonces ellos, los Kirchner, instalaron ahí esa cuestión del 24 de marzo y cada año hay monumentos, recordación, alabación a los... Pero no te cuentan pues toda la historia. Y todo el terror. ¿Vos te recordás la autobomba en España? ETA. Sí, no, terrible. ETA. Autobombas. Las autobombas. Imagínate, toda esa organización, cuánta gente inocente llegaron a matar. Sí. Y ahora se le considera héroe. Es una deconstrucción de la historia sería esto. Sí. Y le presentan una narración nueva, alzándole como héroes a los que en su momento fueron villanos y atentaron contra el pueblo. Totalmente orwelliano, ¿eh? Cambiar la historia o contar a medias. Que el caso de Agustín Laje hizo un video por primera vez como el gobierno, ahora de Javier Milei, hizo un video oficial de la Casa Rosada, donde le llamó a eso memoria, viste que le llaman a esa marcha de la memoria histórica, sí. Pero en realidad es una memoria histórica selectiva. Porque te ponen a un grupo de personas como víctimas inocentes y nos cuentan que ellos ponían coche bomba, que secuestraban, que mataban, que eran violentos y querían llegar al poder no por las urnas. Y entonces ahora te puso la película completa. Inclusive había gobierno democrático cuando ya estaban activando estas organizaciones izquierdistas, ¿verdad? Estos guerrilleros. Y después se dio el golpe de Estado militar en 1976 y a partir de ahí hubo otra serie de masacres más, pero ya en una guerra entre el Estado y su fuerza y por supuesto los guerrilleros. Esa es la película completa. Y de eso es lo que trató el gobierno de establecer también ahí su batalla cultural, porque se venía difundiendo capa y espada y con toda la propaganda del Estado solamente una parte de esa historia triste en Argentina. Pues yo estoy particularmente satisfecho con lo que pasó en Paraguay por aquellos años, ¿verdad? Porque nosotros no sufrimos esa cuestión de que te va a Asunción y explota un auto. Un coche bomba, o hubo coche bomba en Asunción en los 70. No recuerdo. No estaba todavía cuando eso. Y yo tampoco estaba. No recuerdo haber leído. Yo tampoco recuerdo haber leído de que te va por Encarnación y explota una autobomba. Y en Asunción explotó una autobomba y fueron secuestradas tantas personas. Durante la época de los 70 en Paraguay no era así. Pero en Argentina era todo lo contrario. Era una inestabilidad política, pero que da calambre. ¿Con qué seguridad, con qué tranquilidad vos vas a hacer tu vida en esa tumultuosa década de los 70 en Argentina con todos esos organismos terroristas que lo que hacían era justamente eso, generar terror en la población? Lo más simpático, yo le presenta como si fuera que vos sos un estudiante ejemplar. O te vas y estudias allá en la facultad, ponerle filosofía, te vas a estudiar. Y estás vos escribiendo un libro. Y como si fuera que vos salís de tu casa y viene y te agarra la policía y te tortura. Ellos se presentan que todas las víctimas eran gente estudiosa, dedicada, pero porque le criticó al gobierno, sí, le vienen y le apresan. Por ser joven idealista que quería un país mejor. Y en realidad, como hay bombas, se secuestra, pone bombas. Y no te cuentan pues eso. Entonces, y todo el surrerío, todo el socialismo está ahí levantándose en esa marcha movilizada por estas organizaciones de izquierda para atacar al gobierno de Javier Milei. Y resaltando la actuación, ¿verdad?, de gente de seres humanos que se dedicaban a atacar a otros seres humanos, sí, especialmente a la gente que estaba en el poder y querían llegar al poder mediante las armas. Sí. Eso es lo que faltó aclarar. Sí, aclarar qué es lo que estaban haciendo, sí, y por qué fueron reprimidos. Sí. Y no era nada bueno lo que estaban haciendo, no estaban haciendo misa, no estaban estudiando ahí, y cuando se quemaban las pestañas con sus libros, reventaban la puerta de los policías y le atacaban, ¿verdad? Y más o menos así te pintaban, y no era así, no fue así. Bueno, 1976, 49 aniversario del golpe de Estado en Argentina. El golpe de Estado cívico-militar era ese. Y que todos los sectores procuraban, porque de eso se trata, eliminar a los terroristas. Era la Guerra Fría. Bajo la histórica consigna que empezó con los Kirchner, hay que aclarar eso acá, porque esta publicación de última hora tiene ese sesgo socialista. Le llamamos la histórica consigna de memoria, verdad y justicia, que es memoria selectiva, verdad selectiva y justicia selectiva. Decenas de miles de personas autoconvocadas, sindicatos, partidos políticos, autoconvocadas entre muchas comillas, partidos políticos, todos opositores, ¿verdad?
y organizaciones de derechos humanos, siempre ellos también llevan la bandera de derechos humanos, porque ese terrorista que tiró bomba, ese terrorista que secuestró, ese terrorista que mató, tiene sus derechos humanos. Entonces todos los derechos humanos, y conocen la controversia de los 30.000 también desaparecidos. No, ¿cuál es la controversia? Y ellos te tiran de que hubo un 30.000 desaparecidos a partir de ese golpe de Estado en contra de estos jóvenes idealistas. Y en realidad los datos oficiales depurados y públicos del mismo Estado argentino y realizados durante el gobierno de los Kirchner, tiene una lista depurada de más o menos 7.000 personas. No más. Sí, y ellos te ponen 30.000. Y uno de los guerrilleros confesó y dijo que él le puso ese número porque necesitan ayuda internacional. Y cuanto más gente vos supuestamente sos víctima perseguida, te viene más plata. Algo así viene en la mano. No voy a entrar en detalles, por supuesto, pero sería un número terriblemente falso y que se usa para la propaganda proselitista de su bandera ideológica, que es el socialismo. Bajo el ropaje del derecho humano, ellos dicen. Pero sí, se olvidan el derecho humano de la víctima. No, víctima. O sea, vos le matás a alguien y resaltás, yo tengo derecho humano, tengo mi derecho. Y al que le mataste, al que atentaste contra él, al que le dejaste sin familia, no tenía una madre, un padre, un hermano, un tío afectado. ¿Qué pasa de ellos? ¿Por qué siempre tenés que resaltar la figura del delincuente y del que falleció? Sí, imagínate, vos te vas caminando por la calle y explota un auto, te morís. Y el tipo que puso la bomba después había sido un héroe idealista que quería luchar por un país. O te secuestran. Te secuestran, te matan. ¿Qué hicieron los guerrilleros acá en nuestro país durante su existencia, la más moderna, de los 90 en adelante? Secuestraron. El famoso caso emblemático acá es Cecilia. Cecilia murió, le mataron. ¿Y quién eran? Un grupo de guerrilleros socialistas de izquierda que quieren llegar al poder y que el gobierno es malo, y que esto y que lo otro, ¿verdad? Y así lastimosamente le mataron. Imagínate vos lo tan humanitario que son. Sí, después, a María Dide de Bernardi sí le liberaron. Pero cobraron una suma grande. Y es como que le vengan las organizaciones de derechos humanos a defender a los que le secuestraron a Cecilia, ¿verdad? Porque pobrecitos. Sí. Y eso es lo que decía. Alcides Brites, Magna Mesa, todo eso se han reconocido como héroes después. Y le hagan una estatua. Sí. Y los derechos humanos ahí sí, porque eran jóvenes idealistas. Entonces dice acá el manifestante encabezado por madres y abuelas de la Plaza de Mayo. O sea que esta gente abrió una universidad trucha también. Y todo es para tener rubro del Estado. Y vos sabés la cantidad de indemnizaciones que se ligaron después. Porque y después, también, y hasta ahora también acá en Paraguay. No es peor un negocio eso, no es peor un negocio. Vos eras guerrillero, tiraba bomba y lo que sea, y después tu familia recibe una compensación económica otra vez por eso. Todo pues, es una cuestión de ideología política y quién está en el mando, quién está en el poder. Y como ganó el socialismo a partir del 2002 otra vez fuertemente en Argentina, entonces ahí empezó, vengan las indemnizaciones, vengan los reconocimientos. Y esa es la cuestión, ¿verdad? Y acá veo que con mucho énfasis el diario Última Hora está publicando eso, por supuesto, a favor de los manifestantes socialistas. El gobierno de Milei, desde que asumió el 10 de abril de 2023, ha denostado la lucha por la memoria. Denostado. Lo que hace en realidad el gobierno de Milei es contar la otra parte. No es que denosta. Denosta de que dicen que son 30.000 muertos, pero no eran 30.000 muertos. Y hay datos oficiales, hay documentos. Entonces eso no es denostar Última Hora, no es denostar. Negando la cifra que sostiene la organización. Acá está lo de los 30.000. Han despedido cientos de empleados, claro que sí, para que quiera un Estado grande con ñoquis, con chupasangre del Estado. Y por eso Milei es malo, porque le echó a zánganos del Estado, a planilleros. Entonces para Última Hora Milei es malo. ¿Qué más hizo de malo Milei? Ha despedido cientos de empleados y desfinanciado a los entes estatales destinados a investigar y asistir a la búsqueda de cerró todos los organismos que eran sumideros de ñoquis, o sea, de planilleros y cajas de los políticos. Eso es lo que hizo. Entonces, para todos estos socialistas, acá Milei es el malo de la película, tiene acá 2 cuernos, tiene unos colmillos y le sale sangre de la boca. No, y quiere chupar sangre. Sí, quiere chupar sangre o si no, no va a sobrevivir. Esa es la imagen que le ponen a Milei, porque viene a ser lo contrario a lo que hacen los zurdos. Achica el Estado. Te cuenta todo el resto de la historia. Sí, había guerrilleros, pero estos guerrilleros no son héroes. Eran asesinos, eran secuestradores. Y eso, te están contando eso. Pero existía peligro potencial en aquella época. Estaban en guerra prácticamente vos con estas organizaciones de izquierda. ¿Y cómo vas a actuar? Si vos sos un presidente, ¿cómo tenés que darle seguridad a tu país? Vos justamente dijiste eso, ¿cómo vas a actuar? Acá se cuestiona mucho de que están los puragues, los informantes y el archivo supuestamente de terror. Le llaman archivo de terror a los archivos de inteligencia y que se le
perseguía, que se le espiaba por ser buena persona, ¿verdad? Por ser un idealista. Por algo nomás tiene que haber el control del Estado. Si vos tenías una revolución del año 1947 para arriba, se cambiaban los presidentes como camisetas. Había presidentes que duraban 6 horas, creo que duró uno. Terrible. ¿Cómo vas a controlar vos la población? Tenés que saber qué pasa. Vos pensás que los Estados Unidos no tiene, todos los estados grandes del mundo no tienen organismos de inteligencia, no tienen informantes, no tienen agentes secretos que están recopilando información. Vos despectivamente vas a decir que son pura güey y que tienen archivos de terror. O sea, el archivo de los Estados Unidos es un archivo de terror, el archivo de Rusia es un archivo de terror. En la lógica absurda de que para eso está, ¿verdad? Lo que pasa es que se malinforma acá y se malentiende, entonces le da una connotación mala, le da una connotación de dictadura el hecho de que el Estado tenga su servicio de inteligencia. Vos te tenés que proteger siempre. Hay problemas de seguridad del Estado. Tenés que manejar información para anticiparte a los hechos. Tenés que anticiparte, tenés que saber qué problema potencial tenés. ¿Para qué? Para proteger a la sociedad. Y acá, ¿qué más dice el enfoque zurdo socialista de última hora? Este lunes, el Ejecutivo, o sea, Javier Milei, difundió un video institucional en el que abogó por la memoria completa, es cierto. ¿Sabe quién hizo el video? Laje. Agustín Laje hizo el video. Negó la cifra de los 30.000 desaparecidos porque no es cierto. Hay documentos que eso así lo refieren. Durante la última dictadura hizo especial hincapié en el accionar de las guerrillas porque nadie contaba eso. Y durante el gobierno militar. Los dos se portaron mal. Tanto los que vinieron en el gobierno después del golpe militar también hicieron cosas, digamos, abusivas con relación a sus potestades como poder, como Estado. Pero si existió esa reacción abusiva es porque antes hubo otro procedimiento que era el caso de las guerrillas, que hicieron cosas realmente aberrantes. Bueno, ¿y qué más dice? Anunció la desclasificación. Sí, el presidente Milei anunció que se desclasificarán todos los documentos del Estado referente a la década de los 70. Y si es un tipo que quiere ocultar las cosas, ¿por qué va a liberar la documentación? Entonces cualquier zurdo que se sienta ofendido vaya a buscar ahí lo que le convenga y te va a difundir. Serían los archivos del terror. Sí, desclasifica totalmente los archivos del terror, entre comillas, de los 70 en Argentina. Hablando de eso, hace poco Donald Trump firmó una orden ejecutiva para liberar los archivos del asesinato de JFK. Sí. ¿Y eso qué son? ¿Archivos del terror también? Los archivos. De hecho, en Brasil también hay. Sistema de seguridad y te dicen que se va a poder desbloquear dentro de 100 años, dentro de 150 años recién vas a saber qué pasó. O sea, no vas a saber más porque ya está muerto, pero así se manejan los estados. Y para agregar un dato más sobre ese enfoque que vos le haces, vos sabés que cuando vino la pandemia, si el Estado compra las vacunas, ¿verdad? Y tiene una cláusula de confidencialidad de 70 años. Eso no es un archivo del terror, si vamos a ir por ese criterio. ¿Y por qué esa confidencialidad? Confirmaron todos los estados prácticamente. Sí, todos los estados. Todo. O sea, acá 70 años vas a saber. Sí, para lo que ¿qué decía su contrato? Imagínate, no sabemos ni cuánto cuesta. Y nosotros ya no vamos a ver más. 70 años. A ciencia cierta. Para nosotros liquidar, no, al menos no vamos a ver más. Para liquidar las generaciones presentes. Sí. Y después en el futuro, ahora que si entienden, que entiendan. Se van a reír nosotros. Mira, por ahí inocularon esta cosa. Mira lo que hicieron. Ya no vamos a estar más. Bueno, después que más dice, no hay más, ¿verdad? Mira cómo están, son 30.000 leyes. Es lo que dicen las abuelas de mayo. Y juicio en curso por las indemnizaciones, me imagino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasaba recientemente en Argentina y esa marcha de la verdad completa.